Un saludo para todos. En este video vamos a hablar sobre la propuesta de Petro de imprimir dinero para dar subsidios, para comprar paneles solares, para, como dice él, acabar la pobreza y redistribuir la riqueza. Vamos a ver por qué es inconveniente. Esta es la segunda parte de un video que ya hicimos sobre Ecopetrol, así que les recomiendo también ver el video anterior y pues déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal. La otra propuesta de Gustavo Petro pues es imprimir billetes, imprimir dinero, él lo dice aquí, vamos a imprimir billetes para repartirlo. ¿Qué pasa con esto? Pues que lo que él pide no es imprimir billetes, que es algo normal, sino otorgar subsidios y regalar plata a la gente. Pero es muy curioso porque este mismo señor, él mismo, digamos, dice falacias o se contradice en un mismo tuit. Miren, en este tuit dice, la riqueza no nace del volumen del dinero. Tiene toda la razón. El dinero, la cantidad de dinero no genera riqueza. Dice eso y más adelante dice que va a emitir dinero para redistribuir la riqueza. Entonces primero dice, el dinero no produce riqueza y luego dice, vamos a imprimir para redistribuir la riqueza. Ese es el tipo de falacias y mentiras que él mismo se dice constantemente. Él dice que nos vamos a dejar de financiar endeudando al país para endeudarnos al 0% de interés con el Banco de la República. Eso es otra falacia. Básicamente lo que él dice es imprimamos dinero y todos vamos a dejar de ser pobres, no necesitamos deuda, no necesitamos nada. Eso es falso. Vamos a ver algunas razones. Y pues aquí también menciona el tema de frenar la explotación petrolera, porque si no acabamos con Ecopetrol se va a extinguir la humanidad. O sea, él cree que si Ecopetrol sigue, Ecopetrol va a extinguir a la humanidad cuando el país produce como el 0,1, 0,5 de las emisiones contaminantes en el mundo. Una cosa absurda realmente, y en cambio el daño sí sería bastante grande. Entonces, este señor, uno de sus argumentos es que Estados Unidos imprime, Europa imprime, Japón imprime, pero luego dice que aquí va a ser algo diferente, y es que él va a imprimir, pero ese dinero no puede ir al sistema financiero. En Europa, en Japón y en la Unión Europea, ese dinero que imprimieron, todo se fue al sistema financiero porque es el deber ser. Se imprime dinero para que el dinero irrigue liquidez en el sistema. No se imprime dinero para regalar, ni para mandar los chequecitos a la casa, ni para dar subsidios como él quiere. Eso sí lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Argentina, vamos a ver qué pasó. Pero eso no lo hicieron en Estados Unidos, no, en Europa, no lo hicieron en Europa y no lo hicieron en Japón. Pero no solamente el problema es ese, el problema que tiene Colombia para imprimir dinero es que en Colombia tenemos pesos, no tenemos dólares. ¿Y cuál es la diferencia? Pues hagan el siguiente ejercicio, cojan un fajo de pesos, cojan un fajo de dólares y váyanse a viajar por el mundo. Váyanse a Estados Unidos, váyanse a Tailandia, váyanse a España, váyanse a Japón, váyanse a donde ustedes quieran, váyanse a cualquier país del África, váyanse para Sudáfrica, con esos pesos y con esos dólares. Cuando vuelvan me cuenta dónde le recibieron pesos, probablemente en ninguna parte le recibieron pesos, y dónde le recibieron dólares. Los dólares se los reciben en cualquier parte. ¿Por qué? Porque el dólar es una reserva global de valor. El dólar tiene demanda global. El dólar te lo reciben en cualquier parte. El peso no tiene demanda. Entonces, emitir una moneda cuya demanda casi que es interna versus emitir una moneda que su demanda es internacional es bastante diferente. Esa es la diferencia entre lo que pasó en Estados Unidos imprimiendo, que también hay un grave problema de inflación hoy, y lo que pasó en Venezuela o Argentina imprimiendo pesos como el nuestro. Las monedas y la inflación se destruyó. En Venezuela hacen carteritas con billetes y en Argentina la inflación subió al 20 al 30% al año y la moneda pasó de 4 a 180. Entonces, esa es la gran diferencia. Esto es reserva global, lo mismo que el euro, lo mismo que el yen. Esto básicamente es una monedita que usamos para intercambiar en Colombia con cero demanda a nivel internacional. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, claro, todos los bancos centrales emiten, eso es uno de los argumentos que usa este señor y los que lo siguen. Sí, señor, todos los bancos centrales emiten, pero ese dinero
pasa por el sistema financiero. Ahí donde damos el QE y otros mecanismos donde el dinero se emite y va al sistema financiero para dar liquidez. Ese dinero no son utilidades de los bancos, va al sistema, va para que la liquidez del sistema se mantenga. Así lo hizo Estados Unidos, así lo hizo la Unión Europea y así lo hizo Japón. Incluso Colombia en la pandemia también emitió y también fue al sistema financiero. Es decir, eso es lo correcto, pero no se imprime el dinero para regalarlo como propone el senador. ¿Eso qué genera? Genera cosas como la que pasaron en Argentina. No me voy a ir a Venezuela porque a ustedes no les gusta que se hable de Venezuela, pero hablemos de Argentina, que tantos lo alaban. En Argentina, en 2020, les dio por emitir como locos. Básicamente fue tanta la cantidad de billetes que se imprimió en Argentina que si usted los pega uno al lado del otro, le darían 6 vueltas a la circunferencia de la Tierra. Miren aquí el crecimiento de la masa monetaria de Argentina, el azulito, versus el rojito que es el de la OCDE. Miren cómo Venezuela, como Argentina, la Argentina humana, pues ha estado dedicada a imprimir dinero como locos. Mientras que la OCDE pues ha tenido unas impresiones normales, como Colombia, que también ha sido muy conservador en ese sentido. Miren cómo lo ha hecho Argentina: imprimir dinero, dar subsidios, plata para todo el mundo. Entonces ustedes pensarán que hoy todos son ricos en Argentina porque se imprimió mucho dinero, entonces qué felicidad ser Argentina. Hagamos lo mismo en Colombia como propone Petro. ¿Qué pasó con Argentina? Miren la inflación anual: 23%, 24%, 26%, 38%, 53%, 47%. Usted se imagina en Colombia todos los años todo suba 20 a 40% como pasa en Argentina. Usted todos los berracos días es más y más pobre. En Colombia tenemos inflaciones del 3%, del 4% anual. Esa es la pérdida, digamos, de poder adquisitivo de las personas en Colombia, más o menos a nivel de inflación. En Argentina es el 20 o al 40%. Entonces, ¿usted qué tanto alaba esto de imprimir dinero? Mire lo que ocurre. El peso argentino pasó de 4 pesos en niveles por allá del año 2012, 4 pesitos valía un dólar, hoy está en 97, pero este 97 es el dólar, digamos, oficial. Cuando yo me voy a mirar el dólar blue, el dólar de la calle, el que usted realmente puede comprar y vender, está en 180. El dólar pasó en Argentina de 4 a 180. Y usted está llorando porque en Colombia pasamos de 2.000 a 3.800. Allá pasó de 4 a 180. Eso fue lo que generaron esas políticas de imprimir e imprimir e imprimir dinero para regalar. Eso es lo que ocurre, eso es lo que nos pasaría en Colombia con estas propuestas nefastas de este señor. Entonces, si yo no solamente me pongo a imprimir billetes, sino que además acabo con Ecopetrol, es decir, le meto la doble patada voladora en la nuca a Colombia, pues hombre, vamos a empezar a pensar, y esto no es una exageración: dólar a 10.000, a 20.000, a 100.000. Ya pasó en Argentina, ya pasó en Venezuela, esto no es un chiste, esto es para que lo tomen en serio. Si yo acabo con con el principal producto de exportación en Colombia, si destruyo la balanza comercial, acabando con Ecopetrol, y aparte de todo me pongo a imprimir billeticos con el cuento populista de que voy a acabar la pobreza, señores, lo que va a ocurrir es que la inflación se va a disparar, es decir, más pobreza, y el dólar, el poder adquisitivo, nuestro peso, va a valer menos todos los días. Entonces no crean que cuando digo que dólar a 10.000 o a 100.000 es una locura. No, ya pasó, eso ya pasó en el mundo. Entonces no se ría que esto es real. Y para terminar, los voy a dejar con un crack, que es este señor Rayo, que justamente hizo un video sobre las propuestas de este señor. Es increíble que un economista internacional venga y lea a este señor y diga: voy a hacer un video para advertirle a la gente. Entonces les voy a dejar con unos pedacitos corticos sobre lo que este señor opina de la impresión de dinero de Petro. Yo espero que esto les sea de utilidad. Ojalá nos dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, y los dejo con los comentarios de Racho. Tanto, si Gustavo Petro está proponiendo que Colombia imprima moneda tal como han impreso Estados Unidos o la Unión Europea, la primera pregunta que debería efectuarse es muy sencilla. La demanda inversora, la demanda global de pesos colombianos es tan intensa como la demanda inversora, como la demanda global de dólares y de euros. Y creo que si se formulara esta sencilla pregunta, rápidamente llegaría a la conclusión que no puede defender la impresión, la creación de pesos colombianos sobre el presupuesto de que la Unión Europea, de que Estados Unidos, de que Reino Unido o de que Japón han hecho exactamente lo mismo, porque las monedas de estos países no tienen absolutamente nada que ver con la demanda global del peso colombiano.
Basta con observar cuál ha sido la evolución del tipo de cambio del peso colombiano frente al euro o frente al dólar para darse cuenta de que la demanda global del peso colombiano no tiene nada que ver con la demanda global de euros o de dólares. En los últimos 10 años, el tipo de cambio del peso colombiano ha caído a la mitad frente al dólar y frente al euro. Y eso que no se han impreso pesos colombianos y en cambio sí se han impreso dólares o euros. Por tanto, imaginémonos si además de esto se hubiesen impreso pesos colombianos. La depreciación habría sido mucho más intensa. Pero ya no se está financiando a tipos de interés muy bajos, se está financiando como Alemania, como Estados Unidos, al 1, al 2 o al 3%. Pues no exactamente. El Estado colombiano durante la última década se ha financiado a unos tipos de interés que para su bono a 10 años han oscilado entre el 6 y el 8%. Por tanto, el doble, más del doble que Estados Unidos y entre 4 y 5 veces más que Alemania. Lo que esto pone de manifiesto es que no existe una demanda muy intensa por los pasivos del Estado colombiano. De tal manera que si tú te pones a imprimir moneda, y esa moneda, insisto, no es más que un pasivo, que un sustituto de la deuda, los inversores no se van a querer quedar con esa moneda. Si no se quieren quedar ni siquiera con tu deuda pagándoles un 7 o un 8%, ¿se la van a querer quedar pagándoles un 0? Desde luego que no. Y si no se quedan con ella, si se desprenden de ella, depreciación cambiaria e inflación interna. Por consiguiente, la comparación que intenta hacer Gustavo Petro entre Colombia y la Unión Europea o Estados Unidos es una comparación que no tiene ningún fundamento. Pero es que además, como vamos a comprobar a continuación, es una comparación mal hecha. Colombia tiene que emitir, es decir, crédito del Banco de la República al Estado colombiano, uno, y dos, esta emisión no puede ir a parar en primer lugar a la banca privada colombiana, sino que tiene que ir vía el Estado a el subsidio real de las familias, sobre todo de la economía informal. A ver, Estados Unidos y la eurozona, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo, es verdad que han impreso moneda. Pero ¿cómo han impreso moneda? Han dicho, todos aquellos inversores que hayan comprado deuda pública de los gobiernos, del gobierno estadounidense, del gobierno alemán, del gobierno francés, del gobierno español, nos la pueden vender. Y nosotros se la compraremos imprimiendo moneda. Por tanto, esa moneda que imprime la Reserva Federal estadounidense o que imprime el Banco Central Europeo no va a parar a los gobiernos europeos. No es moneda que se imprime para que el Estado alemán o el gobierno estadounidense tengan más dinero en el bolsillo que gastar. Es una moneda que se crea y que se les otorga a los que habían comprado previamente la deuda pública de esos gobiernos. ¿Y quiénes son esos agentes que habían comprado deuda del gobierno estadounidense o de los gobiernos europeos y a los cuales se les ha entregado toda la impresión monetaria que han acometido los bancos centrales? Pues sobre todo aseguradoras, fondos de pensiones y bancos. El dinero que se ha impreso en Estados Unidos, en la eurozona, en Japón, en Reino Unido, es un dinero que ha ido a parar al sistema financiero fundamentalmente. Que nos podrá parecer que esto es mejor o peor, pero lo que no tiene ningún sentido es que Gustavo Petro en los primeros 5 segundos de su intervención diga Colombia va a hacer como Estados Unidos y como la Unión Europea, vamos a imprimir moneda. Colombia tiene que emitir, como hizo la Unión Europea y como hizo Estados Unidos. Y los 5 segundos siguientes diga no vamos a hacer como la Unión Europea y como Estados Unidos, porque ellos han impreso moneda para dársela al sistema financiero, nosotros se la vamos a dar al Estado. Entonces, ¿cómo colocas a Estados Unidos y a la Unión Europea de ejemplo de lo que piensas hacer tú, si ellos no han hecho eso?